¿Te imaginas una ciudad futurista en África impulsada por energía solar, llena de tecnología, edificios brillantes, música, innovación y sobre todo criptomonedas? Bueno, pues esa era la visión del cantante Akon. Sí, el mismo Akon que escuchamos en Smack That e incluso en la canción Lonely. En 2018 prometió construir la Wakanda de la vida real. Un sueño bastante brillante, pero hoy lo único que existe de Akon City es un edificio a medio terminar y una pila de promesas rotas. Hoy te cuento la historia completa de Akon City, el sueño que murió antes de empezar. Todo comenzó en 2018 y no fue un evento cualquiera. Fue en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes Lions, uno de los eventos más importantes del mundo en cuanto a publicidad, innovación y sobre todo tecnología. En medio de ese ambiente creativo, el cantante Akon, conocido mundialmente por sus éxitos como Lonely o Smack That, sorprendió a todos con un anuncio que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Dijo que iba a construir su propia ciudad futurista en África, pero no cualquier ciudad. Esta sería una ciudad inteligente, ecológica, impulsada por energías renovables, con su propia universidad, sus propios hospitales, parques, condominios de lujo, centros comerciales, hoteles, una planta de energía solar y, como si eso fuera poco, tendría su propia moneda digital. A esta utopía la llamó Akon City y con orgullo la describía como una Wakanda de la vida real, en referencia a la nación ficticia que está ultra desarrollada en el universo de Marvel, donde vive Black Panther. La idea no era solamente inspirarse en esta ciudad futurista de la película, sino también en su concepto, una ciudad africana poderosa, independiente y tecnológicamente avanzada, y también podríamos decir que diseñada por africanos para africanos. Y es que Akon no estaba improvisando, ya para entonces tenía experiencia como un empresario social. Por ejemplo, con su proyecto de Akon Lightning Africa, había logrado llevar energía solar a más de 25 países africanos y beneficiando a millones de personas del continente africano. Así que cuando habló de una ciudad completamente nueva, muchos pensaron que si alguien puede hacerlo, probablemente sea él, el mismísimo Akon. Pero construir una ciudad obviamente no es como lanzar un disco, y el camino iba a estar llenísimo de obstáculos. El lugar elegido para levantar esta ciudad fue un lugar llamado Mbodiene, no sé cómo, discúlpenme si no sé cómo pronunciar esto, pero les voy a dejar aquí cómo se escribe. Este es un pequeño pueblo costero en Senegal y aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Dakar, la capital del país. Este es un lugar bastante modesto, tiene alrededor de 1500 habitantes y la mayoría de ellos está dedicado a la agricultura y a la pesca artesanal. No tenían ninguna clase de infraestructura moderna, no tenían rascacielos ni centros comerciales, pero tenía algo mucho más valioso, tenía esperanza y sobre todo tierra disponible. Así que cuando Akon llegó con esa visión de futuro, muchos vieron en él una luz de esperanza y de mucho desarrollo. El proyecto prometía empleos, turismo, tecnología, mejor calidad de vida y la posibilidad de que Senegal se convirtiera en un epicentro del progreso en África Occidental. Y como muestra de su apoyo, los habitantes locales cedieron voluntariamente sus tierras al proyecto, confiando en que serían justamente compensados y que sus vidas mejorarían para mucho. La promesa era bastante ambiciosa. En este lugar de Senegal surgiría una ciudad con estudios de cine, un centro tecnológico y un hospital de 5000 camas, además de estaciones de policía, escuelas, zonas verdes, hoteles ecológicos y hasta una planta de tratamientos de residuos. Y es que las primeras imágenes de Akon City eran dignas de una película de ciencia ficción. Habían edificios enormes, altísimos, edificios con formas curvas, estructuras brillantes con energía solar, calles limpias, una arquitectura futurista diseñada por la firma Ten Design que tenía sede en Asia. Era un sueño visual que le daba al pueblo bastante esperanza y mucho orgullo. Pero como suele pasar con los sueños, no todo salió como lo esperaban. Y aquí es donde las cosas se pusieron muy interesantes y sobre todo complicadas. Para financiar Akon City, el cantante Akon no recurrió a bancos tradicionales ni a fondos de inversión comunes.
En su lugar creó una criptomoneda llamada Acoin. Acoin, criptomoneda, Acoin. Bueno, la idea era que la economía de toda la ciudad se moviera exclusivamente con la Acoin, lo cual suena bastante innovador, pero también muy arriesgado, especialmente en una región donde la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo y donde el uso de estas monedas digitales pues aún es muy baja. Así que para recaudar los primeros fondos, lanzó algo llamado tokens de agradecimiento, o conocidos como TOA. Esto era básicamente un sistema de donaciones e inversión colectiva. Por cada dólar que tú aportabas ibas a recibir hasta 4 TOAs, o sea 4 tokens, que más adelante se podrían convertir en Acoins y que luego podrías usar dentro de la ciudad futurista. Era una mezcla entre una donación, una inversión especulativa y un tipo de crowdfunding. ¿Cuál era el problema? Que años después los reembolsos nunca llegaron y los TOA quedaron en completo limbo. La criptomoneda Acoin se lanzó con un valor inicial de 0.2 libras y parecía una buena inversión, pero en solo 2 años su valor cayó en completa picada. Así que para diciembre del 2022 ya únicamente valía 0.01 libras y en 2024 apenas llegaba a las 0.003 libras. Un desplome bastante brutal. Y por si eso fuera poco, además hubo un pequeño gran detalle legal. El Banco Central de los Estados de África Occidental, que regula el franco, o sea la moneda oficial de Senegal, declaró que usar otra moneda dentro del país era completamente ilegal. Y sí, eso significaba que Acoin no podía circular legalmente en Senegal, lo cual volvía toda la economía propuesta de la ciudad en algo ilegal, desde el punto de vista jurídico. Y si todo eso no fuera suficiente, hubo una demanda más. En 2019, Devine Stephens, un ex colaborador y promotor de Akon, lo demandó por casi $4 millones. ¿Cuál era la acusación? Que no le había pagado su parte en la creación y la implementación del proyecto de Akon City. Así que Akon y su equipo negaron las acusaciones. Y aunque parte del juicio se resolvió con un pago de $850,000, la realidad es que el daño a la imagen del proyecto ya estaba hecho. Y es que la visión era impresionante, eso no lo podemos negar. En los renders compartidos por Akon y sus socios aparecían rascacielos hermosos, rascacielos curvos, paneles solares, calles amplias, limpias, puentes futuristas e incluso una zona dedicada a la producción cinematográfica africana. Todo prometía una ciudad sacada directamente del futuro. Los planes eran muy ambiciosos. La fase 1 del proyecto, que debía estar lista para 2023, incluía apenas carreteras y calles inteligentes, un hospital con capacidad para 5,000 camas, un campo universitario, parques públicos, zonas residenciales, centros comerciales, hoteles ecológicos, una planta de energía solar e incluso una estación de policía. Todo se veía de maravilla, la verdad. Pero cuando llegó el momento de la verdad, no había grúas, no había trabajadores, ni siquiera había maquinaria pesada. Lo único que se construyó, y eso con suerte, fue el centro de bienvenida de Akon City, que era un edificio que apenas levantó muros y techos antes de quedar completamente abandonado. En diciembre del 2022, un periodista senegalés decidió visitar el lugar para comprobar los avances, y lo que encontró fue horrible. Solo había una piedra conmemorativa colocada en el año 2020, durante una ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra, la típica ceremonia para cuando vas a levantar algo tan grande. Y nada más, eso era todo. La tierra seguía completamente vacía, los arbustos crecían en todos lados y los sueños de cientos de personas pues comenzaron a marchitarse, junto con la esperanza de que Akon City fuera una ciudad de verdad. Y a medida que pasaban los años y el proyecto no mostraba ninguna clase de avance, las preguntas comenzaron a multiplicarse. Los periodistas, los residentes e incluso los seguidores del proyecto querían respuestas, obviamente. Y Akon, digamos que sí habló, pero las respuestas no fueron tan satisfactorias. El cantante, por ejemplo, culpó a la pandemia de COVID, que ciertamente paralizó muchísimos proyectos a nivel mundial, pero también reconoció que había problemas de gestión y organización dentro de su equipo. Incluso declaró públicamente que asumía toda la responsabilidad.
que el proyecto no se estaba gestionando adecuadamente, pero asumir la culpa realmente no solucionó estos problemas. Y obviamente, en paralelo, los habitantes de este lugar seguían esperando. Personas que habían entregado todas sus tierras con la promesa de que serían indemnizadas y pues aún no recibían nada. No había compensaciones económicas, no había empleos, no había mejoras en infraestructura, solo quedaban promesas rotas. Además, como mencioné anteriormente, el Banco Central de África Occidental se pronunció contra la criptomoneda Acoin, así que de alguna manera la consideró ilegal, ya que no era una moneda oficial ni reconocida en la región en la que se utiliza el franco. Y como si eso fuera poco, seguían las batallas legales contra Akon. Para muchos, Akon City ya no era una Wakanda africana, sino una burbuja que explotó en silencio y que arrastró a muchísimos con ella. El golpe definitivo llegó en agosto del 2024. El gobierno de Senegal, a través de una entidad que se encarga del desarrollo turístico y costero del país, le dio un ultimátum a Akon. O empezaba inmediatamente las obras reales, o tenía que devolver el 90% del terreno que el Estado le había otorgado para construir su ciudad. Y este ultimátum fue anunciado públicamente por el gerente general de esta organización, quien también reveló que Akon no había cumplido con varios pagos acordados previamente. Pero ya para ese entonces, ya era demasiado tarde para Akon. La criptomoneda de Akon, o sea la Acoin, estaba desplomada por completo. Ya nada más valía $0,003, iba bajando cada vez más, y el dinero invertido por los primeros patrocinadores se había esfumado por completo. Los reembolsos prometidos nunca llegaron obviamente, y los pocos que aún creían en este proyecto comenzaron a perder la fe. Y en este punto ni siquiera el equipo de arquitectos, ni los desarrolladores, ni siquiera el gobierno ni la población local confiaban en Akon City. Y como suele pasar con los grandes sueños sin bases sólidas, llegó a su final. El 4 de julio del 2025, sí, apenas hace unos días, la BBC confirmó lo que ya muchos sospechábamos. Akon City fue completamente cancelada. La noticia llegó como un suspiro de resignación para unos y como una herida de muerte para otros. Akon declaró que en lugar de seguir con este proyecto, iba a buscar ideas más realistas y que seguiría colaborando con el gobierno senegalés para iniciativas alternativas. Pero eso no bastó. Los inversores se sintieron completamente engañados y estafados, y los habitantes de este pueblo se sintieron abandonados. Pero sobre todo el sueño de una Wakanda real quedó reducida a un recuerdo bochornoso y una estructura vacía en medio de la nada. Akon dejó de hablar de su proyecto públicamente y los medios lo dejaron de cubrir con entusiasmo. Así que Akon City se convirtió en un símbolo de lo que pasa cuando la visión supera la ejecución.